Este vídeo es un adelanto de algo que va a ocurrir muchos capítulos después a los que estamos viendo en televisión. El oscuro pacto tejido entre Turgut Ali y Aluken había llevado a una tragedia inimaginable. La verdad, sin embargo, se cernía sobre Turgut como una sombra imparable, y la confesión de sus acciones resonaba en el aire. El fiscal general, acorralado por las circunstancias, decidió revelar la oscura alianza que lo había llevado a cometer un acto tan atroz. Turgut admitió a Ilgaz que había hecho tratos con Aluken para obtener el dinero necesario para salvar la vida de su hija, Ipek. Sin embargo, el precio de ese rescate era la vida de Ilgaz. Turgut, envuelto en una mezcla de desesperación y culpabilidad, sostuvo el arma. La realidad se volvía implacable mientras las palabras de confesión se traducían en un acto brutal. Turgut, incapaz de enfrentar completamente lo que estaba a punto de hacer, disparó. El sonido del disparo resonó en el silencio de la mañana, llevándose consigo la vida de Ilgaz. El cuerpo de Ilgaz cayó al suelo, y el cementerio, testigo mudo de esta tragedia, se sumió en un profundo silencio. Turgut, paralizado por el peso de sus propias decisiones, quedó en la penumbra junto a los escombros de las vidas destruidas por un pacto con consecuencias mortales. La escena desgarradora ilustraba la complejidad de las acciones tomadas bajo la presión del desespero y la moralidad fracturada. Las vidas de Ilgaz, Ipek y Turgut quedaron entrelazadas en una trama de tragedia que dejaría cicatrices indelebles en la historia de aquellos involucrados. Del teléfono de Ilgaz, Omer envía un mensaje a Eren para que vaya a buscar a Ilgaz en el contenedor cerca al cementerio. Esto con el fin de cubrir a Turgut, intrigado y con un nudo en el estómago. Eren no perdió tiempo y se dirigió rápidamente al lugar indicado. La intriga envolvía el área, y el contenedor de basura cercano al cementerio parecía un escenario sombrío y desconcertante. Con precaución, Eren se acercó al contenedor y, al abrir la tapa, se encontró con una escena que desafiaba toda lógica. Allí, en un estado lamentable, estaba Ilgaz. La sorpresa en el rostro de Eren se convirtió en horror al darse cuenta de que Ilgaz estaba mortalmente herido y estaba tendido entre los desechos. Eren llama a la ambulancia y lo llevan hacia el hospital, pero en el camino muere y encuentra en la mano de Ilgaz un collar de Ceylin. Ceylin se puso más nerviosa cuando, de repente, la puerta fue derribada con fuerza. Eren, encargado del caso de la muerte de Ilgaz, irrumpió con determinación en la residencia de Ceylin. La sorpresa y el miedo se reflejaron en los ojos de Ceylin mientras era arrestada, siendo señalada como la principal sospechosa en el trágico suceso. Las manos de Ceylin temblaban mientras era esposada, incapaz de comprender cómo su vida había dado un giro tan oscuro. El proceso de arresto fue rápido y eficiente, mientras Ceylin era conducida fuera de su hogar ante la mirada atónita de vecinos y curiosos. Las sirenas de la patrulla policial resonaban en la calle, añadiendo un toque surrealista a la situación. La confusión y el miedo se apoderaron por completo de Ceylin, mientras era arrestada por Eren. Los eventos se precipitaron rápidamente, y en medio de la confusión, Ceylin estaba convencida de que estaba siendo detenida por la muerte de Eyüp. El rostro de Eren, impasible, no daba ninguna pista sobre la verdad detrás de la situación, y Ceylin se debatía entre la incredulidad y el desconcierto. En el trayecto hacia la comisaría, las preguntas se agolpaban en la mente de Ceylin. Intentaba desesperadamente encontrar cualquier detalle que pudiera hacerla responsable en la muerte de Eyüp y no involucrar a Parla, quien realmente lo había hecho en modo de defensa tras ser secuestrada por Eyüp, pero la verdad escapaba a su comprensión. La idea de ser señalada como responsable de la muerte de alguien era abrumadora, y las lágrimas pugnaban por escapar de sus ojos. En la comisaría, durante el interrogatorio, Ceylin buscaba declarar, pero las preguntas de Eren se centraban en detalles específicos que la hicieron indicar dónde había matado a Eyüp, dando su indicación geográfica y cómo llegar dentro de la casa que fue el suceso. La confusión de Ceylin alcanzó su punto álgido cuando, en un momento de tensión, Eren mencionó la muerte de Ilgaz. El corazón de Ceylin se detuvo por un instante, incapaz de procesar la noticia. ¿Ilgaz estaba muerto? ¿Cómo podía ser eso posible? La revelación de la muerte de Ilgaz sacudió a Ceylin hasta lo más profundo. Como un puñetazo en el estómago, y el mundo de Ceylin se desmoronó en un instante. La realidad se volvió borrosa, y el sonido de esas palabras resonó en su mente como un eco lúgubre. El rostro de Ceylin se transformó, pasando de la incredulidad a la desesperación en cuestión de segundos. Sus ojos, llenos de lágrimas reprimidas, reflejaban una profunda tristeza y confusión. La noticia de la muerte de Ilgaz, alguien que había sido una presencia constante en su vida,
Parecía inverosímil y cruel. Eren observaba mientras Celine, en un arrebato de dolor, dejaba escapar un grito desgarrador y tiraba todo. El peso de la tragedia y la pérdida se posaba sobre sus hombros, y Celine no quería aceptar la nueva realidad que se presentaba ante ella. Las lágrimas fluían libremente, y un sentimiento de desesperanza la envolvía como un manto oscuro. Mientras luchaba por asimilar la información, se dio cuenta de que la situación era aún más compleja de lo que había imaginado. La desconexión entre la realidad que ella creía conocer y la verdad que se revelaba en el interrogatorio la dejó paralizada ante el abrumador dolor de Celine. Deria, sintiendo una empatía profunda, se acercó a ella con compasión. Sin decir una palabra, Deria envolvió a Celine en un abrazo cálido, ofreciéndole un apoyo silencioso pero reconfortante. En ese gesto de solidaridad, Deria intentaba transmitir que no estaba sola, que había alguien dispuesto a estar a su lado en ese momento de desolación. Celine, con la voz entrecortada por el llanto, logró articular las palabras que resonaban en su corazón roto: «Llévame donde está Ylgas». Su pedido reflejaba la necesidad urgente de confrontar la realidad, de enfrentarse al lugar donde descansaba el ser querido que había perdido de manera repentina. Deria sintió con comprensión, reconociendo el anhelo desgarrador de Celine. Yekta toma el caso y se pone al frente para ser el abogado de Celine. La noche se cernía sobre la escena del crimen mientras Homer, con serenidad y determinación, limpiaba meticulosamente cualquier rastro que pudiera vincular a Ayub con el incidente. Cada movimiento era calculado, cada mancha de sangre, cada huella, eliminada con cuidado. Homer estaba decidido a borrar cualquier evidencia de lo que decía Celine. Mientras tanto, en la comisaría, el jefe Rafet revisaba la declaración escrita por Celine. La descripción detallada del forcejeo con Ayub y la autodefensa que llevó a la herida con un cuchillo planteaba preguntas críticas. Pero al llegar al lugar señalado en la declaración, no encontraron nada. La escena parecía inmaculada, sin rastro del violento enfrentamiento que Celine había descrito. La confusión invadió al jefe Rafet mientras revisaba la declaración una y otra vez. La falta de evidencia física dejaba al jefe en una posición difícil. Comenzó a cuestionar la veracidad de la declaración de Celine, pero la seriedad de la situación y la herida de Ayub eran elementos que no podían pasarse por alto. La ambulancia robada, aunque precaria en comparación con los recursos médicos convencionales, se convirtió en el lugar donde Ayub recibió atención urgente. Homer trabajó para estabilizar la condición de Ayub, limpiando y cosiendo su herida y poniendo suero. Mientras tanto, la incertidumbre persistía en la comisaría. La falta de evidencia en la escena y el no encontrar a Ayub complicaban aún más la situación. La verdad se volvía un rompecabezas esquivo, con piezas dispersas que parecían no encajar.